El hijo incómodo del presidente Benito Juárez. Les hablo de Venaza. Benito Juárez Maza. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Todos hemos escuchado hablar del famoso presidente mexicano Benito Juárez. ¿Y quién no ha oído nombrar su famosa frase y que tanto se le atribuye a él? La cual dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Una frase que un sinnúmero de personalidades ha enarbolado a lo largo de los tiempos, sobre todo durante el siglo XX y lo que va de este siglo XXI. Jefes de Estado, políticos, diplomáticos y un sinnúmero de personalidades. Es lo que ha hecho en parte famoso a este expresidente. Su frase de el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero recordemos también que Benito Juárez fue también padre de familia. Él se casó con su hermana de crianza, fueron criados como hermanos y después se casó con ella, con Margarita Maza, y procrearon 12 hijos. De esos 12 hijos, únicamente sobrevivieron 7 por lo que ocurría la situación de la salud en aquellos tiempos. El sistema de salud no era tan efectivo como el de ahora, se carecía de medicamentos y de unas terapias adecuadas que propiciaran la salud en las personas y que prolongaran de manera adecuada la vida. Es decir, la ciencia médica padecía y no tenía los avances con los que cuenta hoy en día. Un claro ejemplo es lo que ocurrió con una figura tan prominente como fue un presidente de la República, que aún y a pesar de contar con todo el poder, solamente sobrevivieron 7 de sus 12 hijos, y el único varón que tuvo fue Benito Juárez Maza. Tuvo 6 niñas y un varón que lograron llegar a la edad adulta. Les hablo en este video de Benito Juárez Maza. Por eso se dice que fue el único sobreviviente del matrimonio formado por Benito Juárez y Margarita Maza en la ciudad de Oaxaca. En aquellos tiempos les diré que el salario más alto de México, como una reflexión, se lo llevaba el que era el presidente de la República. Era el cargo mejor pagado del país. Rondaba un aproximado de 30,000 pesos al año de aquel tiempo, de 1860, cuando un encargado, es a manera de ejemplo, para ver qué tanto era esa cantidad, esos 30,000 pesos al año, les diré que en aquellos tiempos un encargado general de una mina, lo que vendría siendo el gerente general de una mina, apenas ganaba 1,500 pesos al año, y los mejores pagados, la mina mejor pagada, le pagaba a su gerente general 3,000 pesos al año. Esto, los 30,000 pesos que ganaba el puesto de presidente al año, sería el equivalente a los un poco más de 6 millones de pesos que gana hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos casi 7 millones incluyen salario, bonos y prestaciones. En total, con la diferencia de que en aquel tiempo los 30,000 pesos anuales que percibía el presidente de la República eran únicamente su sueldo base. Y no sabemos si también recibía prestaciones u otros bonos, ya que no hay registros confirmables sobre bonos y prestaciones adicionales a ese sueldo base de 30,000 pesos anuales que percibía el cargo de presidente de la República. Es decir, en pocas palabras, el salario o sueldo del presidente Benito Juárez era igual al que hoy en día gana el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados de la Suprema Corte, de la Sala Superior. Ahora bien, esto es a manera de reflexión, regresando al Juárez como un padre de familia y viendo el tema de su hijo incómodo, Venaza, Benito Juárez Maza. A este se le llama incómodo ya que al no presentar dotes en la diplomacia o la política mexicana y a duras penas haber terminado sus estudios,
con el apoyo y se dice que a través de las influencias que dejó su padre, ya que algunos dudan que incluso se haya titulado como abogado. Aquí vamos a hacer una aclaración. No pensemos que les costaba el mismo esfuerzo en 1860 a lo que nos cuesta hoy en día o que le cuesta a nuestros jóvenes en México hoy en día. En aquel tiempo, cualquier persona que terminaba la primaria ya podía ser maestro de primaria. No había una licenciatura como las que existen hoy en día. Terminabas la primaria y no existía la escuela secundaria. Existía una escuela que era un antecesor a la universidad. Es como si juntaras secundaria y preparatoria. Después de pasar 2-3 años ahí, porque algunas eran de 2 años, otras de 3, pasabas inmediatamente a la universidad. En la universidad podías seguir diferentes cursos y lo mismo que sucede hoy en día. Algunas personas van y toman un diplomado, un curso que no tiene requisitos académicos de ingreso y lo presentan como un título o un diploma universitario válido. Lo mismo sucedía en aquel tiempo. Alguien iba a estudiar un curso de psicología y regresaba a México diciendo que ya era psicólogo cuando simplemente asistió a una conferencia y se le dio un diploma de asistencia y se presentaban en la República Mexicana como grandes psicólogos, médicos, abogados o expertos en una rama. Tal vez lo mismo ocurrió con Benito Juárez Maza, ya que no hay una constancia que certifique que Benaza se tituló, hizo un concurso de oposición y presentó una tesis. No existe la tesis de Benaza, no hay constancia y registro de un título a su nombre, por lo tanto, tal vez únicamente asistió a la universidad y cursó un simple curso o diploma sin requisito académico preexistente. Pero, regresando a la trayectoria de este personaje, te diré que aún y a pesar de todo, Benaza fue apoyado contra todo pronóstico y aún nadie explica por qué sucedió esto, por qué el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, le tendió la mano y apoyó a Benaza durante más de 30 años. Aquí voy a aclarar una cosa. El principal benefactor de Benaza no fue su padre Benito Juárez, fue quien lo apoyó, Porfirio Díaz, por más de 30 años. Su padre no sirvió de ejemplo a su hijo, ya que no le inculcó las cualidades y facultades necesarias para desempeñarse como un hombre de conducta intachable y de bien. De tal manera que durante más de 30 años quien lo apadrinó fue Porfirio Díaz, otorgándole, sin mérito alguno, a dedazo todo tipo de oportunidades y cargos. De entre ellos destacan el haber sido nombrado a Benaza como embajador en México en varios países como son Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Esta historia es parecida a lo que sucedió con un ejemplo de un mexicano traidor como fue el general Higinio Aguilar, que era como un barco que se acomodaba a las corrientes donde lo llevase el viento. En este caso, Benaza era igual. Ambos, Benito Juárez Maza e Higinio Aguilar, hablaban mal del presidente a sus espaldas y no lo consideraban a Porfirio Díaz un buen presidente. Eran oposicionistas al presidente Díaz, apoyaban al bando contrario, a los liberales, cuando les convenía y cuando no, no. Por eso los apoyaba Porfirio Díaz, porque delante de él fingían un apoyo incondicional, aunque después lo negaran. Sin embargo, ambos, Higinio Aguilar y Juárez Maza, fueron los personajes, aclaro, que más apoyo recibieron en su vida política de parte del general mexicano Porfirio Díaz, que si bien tuvo sus sombras, también tuvo sus luces, y debemos reconocer en los hechos que fue la época, esos 30 años de gobierno de Porfirio Díaz, cuando México se desarrolló más en toda su historia después de su independencia. Después de que surgió la primera República Mexicana, de ese entonces hasta el mandato de Porfirio Díaz, el mayor desarrollo que observó México como país, como nación, fueron los 30 años del porfiriato. Fue el mayor desarrollo económico. Aquí voy a aclarar una cosa.
No estoy negando la desigualdad social y la falta de apoyo a las clases trabajadoras. Sin duda alguna, eso fue un ingrediente que ocasionó y repercutió en la Revolución Mexicana, y no debemos quitar el otro ingrediente, que fue Estados Unidos, que apoyó a los diferentes bandos. Recordemos que en la Revolución Mexicana Estados Unidos apoyó a los diferentes bandos revolucionarios y incluso ofreció apoyo a los constitucionalistas, y después se lo negó. Aquí la mayor veleta fue mismo Estados Unidos, que apoyó a uno u otro bando cuando creía que uno u otro bando le convenía a sus intereses como nación, Estados Unidos. En este caso, regresando al tema de Benito Juárez Maza, de Venaza, estamos hablando de un personaje que recibe un apoyo gigantesco durante más de 30 años. Nadie te podía haber apoyado tanto. Imagínate que te nombran de embajador en un país, en otro, después te dan un cargo, otro cargo. O sea, lo tenían como un consentido de los consentidos, más consentido que si hubiera sido hijo del mismísimo presidente Díaz. Ahora bien, la historia es parecida en ambos personajes, Higinio y Venaza. Se les asignaba, en este caso, a los dos un cargo público, y en el caso de Juárez Maza, él llegó a ser incluso diputado del estado de Oaxaca y gobernador en ese estado, y en ambas ocasiones, como en tantas otras, pedía prestado y usaba su puesto y su cargo público para deslindarse de sus responsabilidades, es decir, contraía deudas y después únicamente las desconocía y se negaba a pagarlas. Ambos personajes, Venaza e Higinio Aguilar, escandalizaron en vía pública y fueron detenidos por escandalizar en vía pública, y siempre eran liberados sin cargos, y siempre se les ayudaba para evitar la acción de la justicia. Venaza se escudaba sobre todo en su apellido Juárez, y para que las aguas se calmaran y los ánimos bajaran cuando había un grupo de personas que estaba y que quería justicia en el caso de Venaza, el mismo presidente Díaz entraba en su rescate y lo enviaba como embajador a otros países. He ahí el por qué se le salvó el pellejo en más de 5 ocasiones. Les hablo de cuando fue enviado a Francia, a Inglaterra, a Alemania, una segunda vez a Francia, y se le asignaban incluso en algunos momentos cargos públicos en los gobiernos de los estados, para que se alejara del lugar del conflicto. Si lo estaban persiguiendo por deudas o por cuestiones de desorden o desobediencia pública, digamos en el estado de Oaxaca, se le enviaba comisionado al estado de Nuevo León o a algún otro estado, a Jalisco o algún otro estado que quedara lejos de donde estaba el conflicto o la mala opinión que se tenía de él, o las personas que lo estaban buscando para que pagara sus deudas. Esto es, a opinión de algunos, fue un oportunista que mordía la mano que le daba la oportunidad. Pero aquí hay que entender que lo más inexplicable, lo más inusual, podía ser hasta cierto punto sorprendente, es cómo lograba convencer y conseguir el apoyo de quien lo necesitaba él recibir ese apoyo. La pregunta que queda en el aire: ¿por qué en más de 5 ocasiones, y aún y sabiendo cómo era el mismo presidente Porfirio Díaz, lo apoyó? ¿Por qué lo apoyaba tanto y por qué lo apoyó hasta el último día de su vida? ¿Qué hizo, qué tenía de bueno Venaza para recibir tanto apoyo del presidente Porfirio Díaz? Y a manera de reflexión, es igual que con Higinio Aguilar. ¿Por qué también recibió tanto apoyo? ¿Cómo era posible que Porfirio Díaz apoyara tanto a Venaza, aunque no era su hijo y aunque en teoría era hijo de un adversario político, que es lo más inexplicable? ¿Cómo podría apoyar a un adversario político a su hijo de una manera tan decidida, tan firme, tan absoluta, tan efectiva y tan clara? He aquí un claro ejemplo de que el dicho de tal palo tal astilla no siempre se cumple, y como padres o hijos, en este caso los padres, debemos forjar un destino de crecimiento y desarrollo en el corazón de nuestros hijos.
ya que ellos seguirán un buen ejemplo siempre y cuando lo reconozcan ese buen ejemplo y sepan distinguir un buen camino. Ojo, sepan distinguir un buen camino, dejando de lado la adversidad negativa y las actuaciones irracionales. Solo así, un espíritu de superación personal brotará en nuestros hijos como una semilla de paz y superación. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigos.